hablar de lo que pasa con nuestros ancestros biológicos principalmente, en la genética de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Ustedes saben que cuando hablamos de genética, la genética no solo va a marcar las facciones de la persona, que de repente se parecen a sus papás, que de repente puede decir, este niño es igualito al papá, es igualito, cuando acaba de nacer, ¿verdad? Ya cuando ya tiene 6 meses y sabrá, se está pareciendo al abuelo. Y la verdad es que los niños cuando acaban de nacer, pues no se parecen a nadie, todos son iguales, de lindos. El tema es, uno los quiere ver, va igual que el otro. No, es igual a mi papá, dice ella. No, es igual a mi papá, dice el otro. Pero conforme van creciendo, van tomando las facciones de sus padres. Se parecen en sus actitudes. Está demostrado que gente que no creció con sus padres, que creció, que ni siquiera los conoció, están actuando igual que como actúan sus padres. ¿Por qué? Porque lo heredaron genéticamente, bueno o malo. Entonces miren lo que dice, pues porque yo ya sé que algunos piensan, yo tengo que entregar cuentas. ¿Por qué me va a afectar a mí mi padre? ¿Por qué le tengo que echar la culpa a él? Bueno, tengo que entregar cuentas de lo que yo haga, pero también mi padre me heredó algunas cosas que yo puedo cambiar, No puedo quedarme y decirme, no, pues ese es mi papá, y le quitó a mi mamá, yo tengo que quitarle a mi esposa también. Así es como aprendió. Tú no tienes que ser igual en las áreas malas. Y si vas detectando, mientras vamos hablando, áreas malas de tus padres o abuelos, tampoco nos vamos a poner en contra de ellos y decir, culpa de ellos es que yo te pegue. No vamos a decir eso, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a tomar responsabilidad, vamos a tratar de cambiar algunas cosas nuestras y algunas cosas que hemos heredado. Entonces, fíjense pues cómo dice la palabra de Dios. Y aquí es Dios hablando, Éxodo capítulo 20, verso 4. Dice, no te harás ídolo. Este es parte de los mandamientos, de lo que hemos llamado los 10 mandamientos. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso y castigo. Miren lo que dice aquí. Aquí vamos a ir encontrando algunas palabras como esta: iniquidad. Castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Van entendiendo lo que dice ahí? Castigo la iniquidad de los padres que caiga sobre los hijos. Va a castigar la iniquidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ir detectando cuál es la línea de iniquidad que nos heredaron nuestros padres y cuál es la que yo estoy agarrando por mi propia cuenta. Para lo cual yo tengo que detener a este viajero que camina y se transporta en silencio a través de las generaciones, que eventualmente se llama iniquidad. Ahorita vamos a definir iniquidad. Pero de repente viajó, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, viajó. Y entonces Dios lo que va a castigar es la iniquidad sobre aquellos que la recibieron y que no la detuvieron. Y ese es un problema, porque lo que está diciendo el Señor es que castiga la iniquidad. Por favor, yo sé que lo que vamos a ver ahora puede chocar un poco con lo que ustedes tal vez aprendieron, porque de repente ustedes aprendieron que Dios no castiga, y yo estoy seguro que Dios sí castiga. Bueno, eso es lo que está diciendo: yo castigo la maldad. No es su principal virtud, la de Dios, pero sabemos que un día va a castigar a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Eso lo sabemos. Sabemos que Dios, como un padre responsable, disciplina a sus hijos para que sus hijos no sean ilegítimos. Entonces Dios eventualmente nos va a disciplinar. Por supuesto que a veces va a traer algunos castigos sobre la tierra cuando las decisiones de sus líderes son equivocadas. Eso pasa cuando un presidente decidió entregar y traicionar a su nación, no solamente vendiéndose a la otra parte. Estoy hablando de que traicionar a su nación es que apartó a Dios del lugar. Y ojo, que la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Nosotros teníamos que orar por nuestras autoridades para que no tomen decisiones de entregar esta nación o de quitar a Dios de esta nación, como lo han hecho en las escuelas y en algunos lugares públicos. Bueno, pero lo que dice el Señor es: yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, ustedes pueden decir: yo no aborrezco a Dios. Pero nosotros no sabemos cuántos en la línea genética aborrecieron a Dios. Y eso hace que eventualmente yo no lo aborrezca, pero que no quiera saber nada de Él. Porque en la línea alguien
se volvió tal vez brujo o se volvió un medium que le gustaba las tinieblas, y eso no lo sabemos nosotros, y viajó por la línea genética y de repente nos alcanzó genéticamente, y nosotros ahora pues nos cuesta un poquito acercarnos a Dios. Ven que a uno les cuesta menos que a otros. Bueno, entonces él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen, y muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras versiones dice hasta 1000 generaciones. Por eso dice millares, hasta 1000 generaciones. Dice que él visita hasta la cuarta. Pongan atención a esto, visita hasta la cuarta, castigando la iniquidad de los padres sobre los hijos. Pero él, cuando muestra la misericordia, ya se va de a 1000. O sea que las decisiones que ustedes y yo tomemos hoy pueden hacer que se corte la iniquidad que nos heredaron nuestros padres y traer bendiciones hasta 1000 generaciones. Y hay que orar para que nuestras generaciones, esas 1000, cada una de ellas tenga 1000 de bendición hacia abajo. Pero ustedes y yo somos también, ahora nos hacemos responsables de transmitir genética a nuestros hijos. De veras, hermano. Entonces miren lo que dice 1 Pedro 1:18. Esta sería también la última escritura, ¿verdad? Y la solución. Miren lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir. ¿De quién es la manera de vivir mal aquí? Nuestra, la cual recibisteis o heredasteis, dice en algunas versiones, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea que nosotros no podemos arreglar las cosas dándole cosas materiales a nuestros hijos, no se arreglan las situaciones, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Miren, hermanos, lo que está diciendo esa escritura es porque aquí les toca la solución tal vez de entrada, ¿verdad? Es que la sangre de Cristo es la única que puede detener el viajero de la iniquidad, llamado iniquidad, en las generaciones nuestras. Solo la sangre de Cristo puede parar esto. Pero no vamos a equivocar las cosas. Quiero explicarles algo. Cuando yo vengo a Cristo arrepentido, Él pues me perdona mis pecados, los borra con su sangre, los tira al fondo del mar, no se acuerda de ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Su sangre me limpió y con su sangre me trajeron el derecho a la salvación. Pero esto no significa que yo haya detenido mi genética con la vana manera de vivir que heredé de mis padres, porque eventualmente yo voy a tomar la decisión de vivir de una manera vana o no vana que heredé de mis padres, y lo que estoy haciendo es tal vez engañándome, diciendo, pero yo ya vine a Cristo, o que alguien te diga, ya viniste a Cristo, no hay problema, no importa lo que hicieron tus papás. Tenemos que poner atención porque hay cosas que, aunque sea muy cristiano yo, todavía las hago y tal vez las heredé de mis padres. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí todavía cometemos algunos errorcitos de vez en cuando, malas decisiones, y todavía hacemos cosas que hacíamos en el mundo. Por ejemplo, el carácter, los pensamientos y otras cosas, el trato a los demás tal vez no ha cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos trabado en la genética un poco de contaminación todavía. ¿Ok? Aunque no se vayan a menos. Ok, vamos a ver esto. Miren este salmo. Miren qué importancia de este salmo. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Parece que la iniquidad está avanzando hacia el espíritu, pero aquí tenemos 3 pasos: transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Ustedes recuerdan el tabernáculo cómo estaba compuesto, ¿verdad? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 3. 1 Corintios 13:13. Hay 3 cosas que quedan: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor, quiere decir que es lo más profundo. Son grados: fe, esperanza, amor. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero también es cuerpo,
alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ir colocando estos conceptos. Transgresión es lo que nosotros hacemos con el cuerpo. Pecado es lo que practicamos repetitivamente en el alma o con las decisiones del alma. Pero la iniquidad, que la vamos a definir, la iniquidad a veces se traba o se coloca, se ubica en el espíritu. Y cuando se ubica en el espíritu ya afecta las intenciones de la persona. Porque en el espíritu están las intenciones. Entonces miren pues, la transgresión es una falta. Es una falta que eventualmente ni siquiera la podemos llamar pecado, pero es una falta. Por ejemplo, Eva en el jardín del Edén le dijeron no vayas a comer de ese árbol. Al comerlo transgredió porque se acercó al árbol y arrancó la fruta. El pecado es cuando ella de corazón dijo, no, yo pues lo que pasa es de que le voy a hacer caso a la serpiente y lo que no quiere Dios es que lleguemos a ser como él. Y entonces en su alma tomó la decisión porque el pecado la alcanzó. Pero una vez que se comió el fruto y la sacaron del jardín, la iniquidad se les pegó en el espíritu. Y esa iniquidad empezó a viajar de Adán y de Eva para nosotros. Principalmente el pecado. Ustedes saben que por un hombre entró él y por un hombre entró la salvación, que es Cristo. Este es el primer Adán, por él entró el pecado. Pongan atención, no por él entró la iniquidad, ni por él entró la transgresión, aunque transgredió, pero por Adán entró el pecado. Adán nos hereda pecado. Pongan atención, todos venimos de Adán, todos pecamos, nos destituyeron de la gloria de Dios, eso dice el libro de Romanos, la carta de los Romanos. Entonces Adán nos hizo que el pecado viajara hasta que nos alcanzara, y por eso es que todo el mundo va a pecar tarde o temprano. Ahora, solo quiero llegar a esto. Quisiera definir un poco iniquidad. Esta es la traducción de iniquidad. En el hebreo, la palabra iniquidad se puede traducir abón. Miren qué peligroso cuando nosotros tomamos decisiones de ponerle nombre a nuestros negocios. Yo no sé si esto fue a propósito o no fue a propósito. Es una empresa exitosa. Pero si nosotros, en vez de hablar inglés o español, hablásemos hebreo, lo que diríamos es, este es mi catálogo de la iniquidad. No estoy tratando de hablar mal, lo que estoy diciendo es, nosotros no sabemos qué pactos hace la gente en los negocios y con quién. ¿De veras? Por ejemplo, la marca Nike. Esa marca Nike en griego quiere decir éxito, quiere decir conquista, victoria. Entonces nosotros si habláramos griego diríamos, yo tengo unos mis zapatos de éxito. Es un buen nombre para la marca, ¿no les parece? Pero la otra significa iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es una perversidad, es una depravación. Así se traduce, iniquidad. Pero también es una culpa o el castigo por algo que hice o que practico. Bueno, quiero decirles que la transgresión es algo que a veces se me atraviesa y lo hago. El pecado es algo que yo ya lo hago repetitivamente. Por ejemplo, algunos cristianos todavía tienen, voy a poner unos suavecitos, todavía mienten repetitivamente, pero repetitivamente, casi impulsivamente. Pues no hay temor de mentir. Y mienten. Pecado. Pero la iniquidad ya alcanza el espíritu, ya lleva una intención de hacer algo de daño, hacer daño. Es una perversidad que se quedó ahí trabada. Y a veces, miren hermanos, qué terrible es esto. Porque a veces hay gente que, por ejemplo, no puede dejar la pornografía. Y dice, pero ¿por qué si yo no quiero? Y tal vez está contaminado su espíritu un poquito con la intención de ir a pecar. Pero hay algunos que no les da temor de eso. No hay ni siquiera un arrepentimiento. Tal vez a algunos ya les bajó el volumen de iniquidad a pecado. Y que de repente están transgrediendo en esa área. Pero hay otros que impulsivamente o decididamente lo van a buscar. Otros que no pueden dejar el adulterio. Y no lo pueden dejar porque así fue su abuelo, así fue su papá y así es él.
Viene un montón, perdón, yo quiero hablar con claridad, en forma transparente, si les parece, ¿se puede? Pero eventualmente vamos a encontrar que en el mismo pueblo hay un montón de familias con el mismo apellido, porque el tatarabuelo se fue a instalar ahí, y ahora yo tengo primos que ni siquiera conozco y son de mi mismo apellido. Y el tatarabuelo fue así, el bisabuelo lo heredó, el abuelo también, y ahora resulta que en esta generación a algunos le está pasando lo mismo, pero vinieron a Cristo y están tratando de calmarse, pero de repente todavía tienen allá en su espíritu la intención de hacer algo parecido. Y para eso es que nosotros nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo y limpiar para que las iniquidades se detengan y la vana manera de vivir heredada de mis padres cambie. ¿De acuerdo? Entonces es una perversidad y es una depravación. Claro, ustedes no son perversos ni son depravados. Digan amén en esa. Pero aquellas cositas que nos alcanzan a la mente y nos alcanzan al corazón, que de repente nosotros todavía se nos tienen a la cabeza. Ustedes tienen que recordar y decir, de repente yo no puedo dejar esto porque lo heredé. He tratado con mis fuerzas, he llorado delante de Dios, he servido a Dios y a veces hay cosas que me alcanzan. ¿Por qué me alcanzan? Porque de repente las heredaste. Pero hoy, como ya sabemos, lo que vamos a hacer es orar para que la sangre de Cristo nos limpie, porque la sangre de Cristo es más poderosa que la iniquidad. ¿Quién dice amén? La sangre de Cristo es más poderosa que la iniquidad, pero conscientemente nosotros deberíamos de pensar a trabajar en limpiarnos con la sangre de Cristo y aprender allá afuera que cuando viene y me alcanza algo que yo sé que no lo puedo controlar, tengo que acudir a la sangre de Cristo hasta que me transforme totalmente, y el Espíritu de Dios y la palabra y el bautismo en el cuerpo metido en la iglesia, Dios sí te puede cambiar. Dios te puede quitar un vicio heredado. Hasta eventos se heredan. Noten ustedes que Abraham se casó con una mujer que no podía tener hijos. Dios le hizo el milagro y nació Isaac. Pero Isaac también se casó con una mujer que no podía tener hijos. Claro que Dios le hizo el milagro y pudo tener a sus hijitos. Pero después Jacob se casó con una también que no podía tener hijos. Los tres, miren cómo se heredó esto. Ahora ustedes conocen familias que de repente la abuela está divorciada, la hija está divorciada y esta persona también se divorció. ¿Por qué? Porque nos alcanza a todos en diferentes niveles y tiempos, pero alcanza a las 3, 4 generaciones. ¿Por qué? Pues hay que pensar que de repente es algo de la iniquidad que viajó, una herencia que viajó y me alcanzó a mí. Vale, digamos aquí. Veamos cuándo aparece por primera vez la palabra iniquidad. Quiero que pongan mucha atención de lo que voy a decir, porque de repente esto también choque con lo que ustedes han creído, tal vez. Pero miren lo que dice Génesis capítulo 4, verso 13. Dice, y estoy poniendo las versiones ahí, porque las versiones no todas se atreven a traducir lo que se debería traducir. Pero hemos buscado las traducciones para que ustedes puedan saber qué exactamente se está hablando. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Se recuerdan qué evento es este, verdad? Cuando Dios no le aceptó la ofrenda y Dios prácticamente lo sacó de la faz de la tierra, lo rechazó totalmente, porque el hombre traía una mala actitud delante de Dios. Caín. Entonces miren lo que dice Caín, pero grande es mi castigo para ser soportado. Lo que está diciendo Caín realmente ahí es, grande es mi iniquidad para ser soportada. Esa es la palabra. Castigo se traduce abón, se traduce iniquidad. Entonces Caín, la carga de Caín, porque nosotros decimos, pero ¿por qué va a ser tanta la carga de que lo hayan solamente rechazado? Bueno, porque la iniquidad fue lo que hizo que este hombre no le pidiera perdón a Dios, sino que simplemente se fuera, corriera a matar a su hermano. Es demasiado grande su iniquidad para él mismo soportarla. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín después de hablar con Dios? Perversamente mató a su hermano.
Quiere decir que el asesinato puede venir también heredado. Al menos la intención del odio y del rechazo a otros, el deseo, que aunque tal vez no saque la pistola para matarlo, tiene la intención, dice que se muera este. Dice, no, que Dios, soy cristiano, no le puedo decir eso, pero la verdad es que en su corazón quisiera que se muriera. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, Adán, no sé si lo tengo aquí, pero Adán heredó el pecado, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Pero la iniquidad la heredamos de Caín. O sea que Caín le dio genética a la iniquidad. Adán le dio genética al pecado, porque por un hombre entró el pecado, ese es el primer Adán. Pero la iniquidad entró por Caín, fue el primer asesino, y de su hermano. Y fíjense que solo habían 4 en ese lugar. Quiere decir que mató la 4ª parte de la población. Y en el libro de Apocalipsis encontramos un juicio que se muere la 4ª parte de la población humana. Quiere decir que lo que pasó en el Génesis va a pasar también en el Apocalipsis. No sé si se recuerdan de esa escritura, que la 4ª parte fue afectada. En este caso también, la 4ª parte de la población, habían 4 ahí. Grande es mi iniquidad, como para ser soportada. Y miren lo que dice esta versión, es la del Jubileo del 2000, en español. Dice, y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para ser soportada. Aquí si lo tradujeron. Otra traducción que dice iniquidad es la Reina Valera antigua, la 1909. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Grande es mi iniquidad para ser perdonada. Es terrible, porque ese espíritu de Caín, esa genética de Caín, es la que nos encontramos siempre, y por eso hay divisiones, guerras, por eso es que se pelean los hijos, por eso. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando un hijo chiquito, muy chiquito, saca un palo y le pega un palazo a su hermanito. A veces gracia, a veces decimos, no, mijo, eso no se hace, pero esas cosas a veces hay que corregirlas seriamente. Y después de eso, ministrar a los niños y decir, aunque estén ahí dormiditos, poner las manos y decir, Padre amado, que cualquier cosa que haya viajado de mi esposa, no echándole la culpa a ella, o mía, Señor, deténla en porque a lo mejor tú eras violento y por eso es que te salió así, muchachito. Posiblemente tu hijito, uno es parecido a la mamá, ¿verdad? Que es muy tranquilo, es pacífico, y el otro es, pero como el papá, un poquito violentito y le pega a todos en el colegio. Aunque eso está bueno. No, vamos a quitarnos un poquito de lo heredado. Pero fíjense ustedes, esto ya. Bueno, no sé si tengo otra traducción aquí. Entonces el pecado lo hereda Adán, la iniquidad lo hereda Caín. Pecado e iniquidad. Génesis 4:15. Fíjense lo que dice, pues aquí es donde tenemos que poner atención, porque de repente hemos aprendido de otra manera. Pero miren lo que dice, por eso es que hay que ir a buscar otras traducciones, hay que buscar los diccionarios del hebreo y del griego. Miren lo que dice Génesis 4:15, pongan atención. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase. ¿Quién? Cualquiera que lo hallare. No está diciendo que no lo van a matar. Solo están diciendo que cualquiera lo mate. Pero la traducción aquí 7 veces, lo que está diciendo es 7 generaciones. Veces se traduce, puede traducir generaciones en el hebreo. Eso quiere decir, lo que está diciendo la estructura del idioma hebreo es que cualquiera que matare a Caín, cualquiera va a matar a Caín en la 7ª generación. Quiere decir que es una profecía de que Caín iba a ser, no por cualquiera, pero que alguien lo podía matar. Ahora veamos qué pasó. Génesis 4:19. Lamec es el 6º después de Caín en su línea. Tengo que explicarles esto para que entendamos. Lamec, así se llama también, creo que el papá de Noé, pero no es el mismo. Este es, no de Noé, de Noé, creo. No estoy muy seguro, pero el punto es que Lamec
tomó para él 2 mujeres, ese es el primer bígamo. Ese es el primer bígamo de la historia humana, o polígamo. Primero que tomó 2 esposas, una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila, pero el punto es que este es el sexto. Él es el sexto después de Caín. No es todavía el séptimo, porque la escritura anterior dice que en la 7ª generación Caín podía ser muerto. ¿Me estoy dando a entender o repito la parte? ¿Repito o no? ¿Sí o no? ¿Esto? ¿Entendimos esto? Hasta la 7ª generación te van a matar, Caín, en pocas palabras. Y ahora nace el sexto, que es Lamec. Lamec es el primer bígamo, no lo vemos en la línea del Set, lo vemos en la línea de Caín, es el primer bígamo. Ahora, dice el verso 21, el nombre de su hermano, pues son los hijos, ya es la 7ª generación. En la 7ª generación de Caín, nace un personaje que es el primero, y este es el segundo, que es Jubal. Jubal es el primer músico de esta genética y de la genética humana. Por eso con la música también tenemos que tener cuidado. La música, no todo lo que suena bonito viene de arriba, y no todo lo que se toca en la iglesia tampoco es de Dios. Principalmente algunos ritmos que afectan al cuerpo. El ritmo afecta al cuerpo, la melodía afecta al alma y la armonía afecta al espíritu. Otra vez, o sea, hay que tener cuidado porque hay ritmos que nacieron con la intención de adoración a lo que no es Dios. Por ejemplo, el rock, que a veces el beat del rock pasa el máximo de los latidos del corazón humano. El corazón humano puede latir entre 60, 100 o 110 hasta 120 beats por minuto, pero hay ritmos que llegan a 200 con la guitarra y con la batería, entonces eso le baja los niveles de conciencia a la gente y es pista de aterrizaje para cualquier espíritu inmundo. Ahora ustedes saben que nadie de los que tienen ritos satánicos lo hacen con mariachis, lo hacen con rock. Queremos rock. Bueno, entonces miren pues, Jubal es el primer músico, hay que tener cuidado. La música no es mala, pero hay que tener cuidado porque la genética de la música ha querido ser contaminada. Y hay que tener cuidado porque nosotros como cristianos a veces decimos, si la letra suena bien, hombre. Sí, pero esa es la melodía. El problema es qué pasa con la armonía y qué pasa con el ritmo. Pero ese es otro tema. Este es séptimo, este ya es séptimo. Pero después tuvo un hijo, en el verso 22, Sila también dio a luz a Tubal Caín, que es el artífice de toda obra de bronce, y él es el primer herrero. Es el primer herrero, Tubal Caín. Este fue el que empezó a producir. No sabemos con qué mató Caín a Abel. No sabemos con qué lo mató. Tal vez un palazo o una piedra. Pero este es el primer personaje que hace espadas, que hace lanzas, que ya hace un arma formal para matar a alguien, un cuchillo. Claro que también lo hace para la herramienta de trabajo, no es solamente lo malo. Pero aquí ya empieza a producirse las armas. Y este es el séptimo ya. En la 7ª generación, una vez que iban a nacer la 7ª generación, ya se despierta el permiso para matar a Caín. Entonces miren lo que dice Lamec, verso 23. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, óiganme bien, dijo ¿verdad? La mandó a llamar y de una vez las amenazó. Oigan mi voz, mujeres de Lamec. Abusivo para hablarle a las esposas ¿verdad? Aunque sean 2, hay que respetarlas. Prestad oído a mis palabras, pues he dado a muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Y las historias judías lo que enseña es que él estaba casando y sin querer el muchacho que lo hirió y lo golpeó y lo ofendió, él terminó matándolo. Y ese muchacho es Caín. Bueno, pónganme atención porque ahorita algunos voltearon para allá. Pónganme atención. Este es el momento en que alguien mata a Caín y el que lo hace es Lamec. Es el sexto, pero ya nació el séptimo, que fue el que produjo las armas. Pero este fue el que mató al muchacho Caín. O sea que Caín no es el judío errante. Lo mató Lamec.
en la séptima generación, como estaba profetizado. Pero ¿qué fue lo que corrió en esa sangre? ¿Qué fue lo que corrió en la genética? Caín era asesino, y ahora en la sexta generación se manifiesta otro asesino de su misma genética. Viajó la iniquidad de la perversidad del asesinato, viajó en la sangre, y proféticamente se cumple que cuando nace la séptima generación, el sexto lo mata. Por eso es que dijo eso este hombre. Miren lo que dijo: si 7 veces es vengado Caín, esto quiere decir, si en la séptima generación es vengado Caín, así es como se debe traducir realmente. No lo estoy interpretando, así es como se debe traducir en el hebreo. Si en la séptima generación es vengado Caín, entonces Lamec lo será pues 70 veces sobre la 70ª generación. No sabemos, porque yo ya no hice las cuentas quién es el número 70 para que pasara esto, pero el tema es que Lamec mató a Caín. Séptima generación. No solo profetizar, viajó la iniquidad del asesinato y terminó matando a uno de su propia sangre. Por eso es que ustedes ven tragedias en las noticias de que uno mató a sus hijos, que mató a su mamá. ¿Quién se le ocurre matar a su mamá? ¿O a los hijos? ¿A qué hora se le ocurrió? El viajero de las generaciones lo alcanzó. Miren qué terrible es esto, porque nosotros no sabemos cuántos asesinos hubo en nuestra familia, o cuántos ladrones, o cuántos mujeriegos. Ahí ya no reprende nadie. O cuántos en las mujeres que a veces pues, no está conforme con un esposo, quiere otro, quiere otro, quiere otro. Claro, el que ahora vive contigo no es tu marido, porque 5 has tenido, y ahora vives con el sexto. Y ahorita me estás coqueteando para que yo sea el séptimo, pero no se va a poder. Hasta aquí llegó la iniquidad, y el viajero para tu generación es samaritano. ¿Se recuerdan de la historia, verdad? Llama a tu marido: no tengo, señor, soy solterita. Y la mujer había tenido 5 maridos y vivía con otro. Bien has dicho, mujer, porque 5 has tenido, el sexto ahora no. Ahora, si ustedes pues tuvieron 1, 2 o 3 fracasos, no significa que la iniquidad las está matando o los está matando. Lo que significa es que de repente me está alcanzando a mí algo heredado, y yo lo que tengo que hacer es detenerlo ahora. Hasta las enfermedades viajan, fíjense. Y las enfermedades pareciera que fueran una herencia hasta inteligente. Porque fíjense que hay enfermedades como la hemofilia. ¿Saben qué es hemofilia, verdad? Hemofilia es que no existe el factor de coagulación en la sangre, el factor 8. No existe en la sangre. Nacieron sin el factor 8 y ahora se da una cortadita y no para la sangre. Ahora, ustedes pueden decir: pero a mí no me para la sangre cuando me corto. No, pero este es el que de una vez no paró. El problema es que esta enfermedad solo lo transmiten las mamás, pero a las mujeres no les da. Morirían desangradas, ustedes saben, ¿verdad? Entonces la mamá lo transmite, viene de la línea de la materna, pero se salta a las mujeres y no les hace daño. Pero si agarra a un hombre en la línea genética, lo mata, o por lo menos lo intenta matar. Quiere decir que hay enfermedades que viajan como que si fueran espíritus. Algunas enfermedades son espíritus, no todas, pero hay algunas que sí lo son, y otras que simplemente viajaron en la genética, como la diabetes, y otras que se heredan. Ustedes van al doctor y le van a decir: ¿tiene usted familiares que padecen de hipertensión? Van a comprar un seguro, les preguntan si son diabéticos, si tienen hipertensión, si tienen problemas del corazón, y dicen: ¿cuántos en su familia han padecido de infartos o de accidentes cerebrovasculares, derrames? ¿Por qué? Shock. Porque a veces viaja este problema. Hasta el asma viaja. Entonces a los hijos, cuando ustedes detecten algo que el heredó, las alergias y todo lo demás, ustedes lo que tienen que hacer es orar por ellos y cortarlo con la sangre de Cristo, que es el único que puede detener la buena manera de vida de años. Pero bien,
Van a decir ustedes que porque son creyentes no los alcanzó alguna enfermedad que tuvieron sus tíos o sus abuelos. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es detenerlo en lo más profundo de nuestro ser y decir: yo, mi genética, Señor, tú prometiste que iba a ser nueva criatura en Cristo. A eso se refiere: nueva raza, nueva genética, nuevo código, nueva herencia. Y ahora, Señor, te pido que visites a mi generación, porque a lo mejor te ha viajado alguna enfermedad o algún vicio. Tatarabuelo borracho, bisabuelo borracho, abuelo borracho, nieto borracho, el borracho. Lotería. Ya. Entonces, 7 generaciones en la 7ª generación. Si 7 veces es vengado Caín, si a la 7ª generación es vengado Caín, miren la condición. Ya mataron a Caín, entonces Lamec lo será en la 70 generación. Este bandido no quiso heredar, no quiso que fuera hasta la 7ª que lo mataran, se tiró 70, ¿verdad? Pero el punto es, eso se puede traducir generaciones. ¿Ok? Entonces parece ser que Lamec mató a Caín. Hay ancestros buenos y ancestros malos. Ancestros buenos, miren a Abraham, lo que le heredó a Leví. Leví es su 4ª generación. Porque está Abraham, Isaac, Jacob, Leví. Leví no ha nacido, Abraham se encuentra con Melquisedec después de una batalla, y cuando se encuentra con Melquisedec le entrega los diezmos. Y miren lo que dice la palabra en Hebreos 7:9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos y pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiere decir que este hombre lo aprendió cuando estaba en los lomos de su padre. Miren, hermanos, ese tema lo vamos a tocar aparte. Pero Leví aprendió y no había nacido de lo que hizo su bisabuelo o tatarabuelo, Abraham, en la 4ª generación. Él ya lo aprendió, y lo aprendió desde ese entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que yo traigo en mi genética la capacidad de producir hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y todo lo que yo haga hoy puede afectar y puede hacer que ellos lo aprendan, aunque no hayan nacido todavía. Eso es lo lindo de este reino y de estar en Cristo, porque ahora, en el caso de este hombre que ofrenda y diezma, tus nietos no van a tener problema con eso. Tú tal vez tienes o tuviste problema con eso. ¿Por qué tengo que yo dar dinero a esto? ¿Por qué tengo que dar dinero para que se los compren chicles nuevos el pastor? Ni chicles tengo. ¿Por qué tengo que darles yo? Porque te van a sacar los diezmos, no vayas a la iglesia. Les cuesta, pero ya a la 2ª generación ya no les va a costar. A mis hijos no les cuesta. ¿Por qué? Porque crecieron así, que ellos saben que eso es ya normal, ya está en la genética. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también está el creer que cuando viene una enfermedad yo no puedo pelear por la fe y espiritualmente y decir y detener. Que cuando viene un ataque, una amenaza a mi casa, yo me puedo parar y decir: es más poderoso el que está en mí que el que está afuera. Son más los que están con nosotros que los que están afuera. No teman ni desmayen a mis hijos y a mi esposa. Vamos para adelante. Aquí nos botaron, pero no nos han matado. Hay cosas que tenemos que aprender y hay cosas que tenemos que enseñar a nuestras generaciones. Pero estaban los locos cuando todavía lo aprendió. Vean esto, los ancestros del Señor Jesús. Aunque fíjense ustedes que Jesús no tiene sangre ni genética biológica de nadie, porque el Señor lo pusieron. Ven que nació milagrosamente de una virgen. Quiere decir que cuando lo sacaron del vientre de María, María siguió siendo virgen. Así es, hermanos, ¿no? Si esto no les agrada, lean la palabra y van a ver que dice la Biblia que Él tomó a María hasta que ya nació Jesús. Quiere decir que Dios es tan bueno que prestó el vientre de María, pero se la dejaron como nueva. Quiere decir que aquel se casó y se fue de luna de miel tranquilo. Aquel, ¿verdad? Digo, José, con todo respeto. Pero Jesús no tiene genética. Así como salió, así entró. Quiere decir que Jesús entró ya como embrión. Pues, ¿cómo va a ser posible si yo no conozco varón?
no, es que el Altísimo se va a poner y el Espíritu va a trabajar y te van a poner ahí al ser santo. El hebreo, ¡pam! Así como salió, así entró milagrosamente. No tiene sangre de pecadores. Más bien la sangre de Cristo limpió la genética para arriba y para abajo. Porque aquellos que murieron creyendo que iban a ser el Mesías, cuando Él nace y se va a la cruz y derrama su sangre, le limpia los pecados que Abraham cometió. Abraham creyó y le fue contado por fe. ¿En qué? ¿En qué creyó? En Cristo. David, ¿en quién creía? En el Mesías que había de venir. En Cristo. Con tu hijo pagarás lo que hiciste. Y se le murió el hijo. Pero la verdad es que fue con el Hijo Jesucristo que Él terminó de pagar las cosas malas que hizo. Bueno, que tal vez no se me emocione mucho. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, verso 1, es una de las genealogías, pero en Lucas capítulo 3 está la genealogía que llega hasta Set, hasta Adán y hasta Dios. Pero en esta solamente tira algunas. Y van a ver ustedes la importancia de por qué dio solamente esta información el Señor. Mateo 1.1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren cómo lo tiró, por generaciones, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, a Jesús hay 2000 años. Pero le dicen hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, sigamos viendo aquí, solamente este versículo de las generaciones, no quiero leerlo todo. Pero miren lo que dice aquí, miren qué importante es la Biblia, no tiene cosas de más ni de menos. ¿Están todavía aquí? A mí se me hace que cuando yo me volteo, cansean, fíjense, cuando regreso se despiertan. Y ahí estamos. Algunos saben cómo me dicen. Yo no sé si me están aprobando o están pescando o están. Pero esto es importante, hermano, es importante. Pueden cerrar sus ojitos y escuchar nada más, me pueden decir amén, escuchar, percibiendo por el Espíritu. Aquí estoy en el Espíritu, hermano, denle duro. Pero es importante que aprendamos esto. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, ¿cuántas? Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿qué tendrá ese número 14, hermanos? Bueno, ya sé que ustedes son tienen más capacidad que yo de la revelación rápida. A mí me costó un poquito, pero quiero explicarles esto. Pongan atención. Pongan atención. Dale un aplauso. ¿Qué tendrá el 14? ¿Por qué 3 veces 14? ¿Por qué cuarto ya es Jesús en las 14? ¿Por qué cuarta generación de 14? Miren esto, hermanos. Miren esto. Fíjense ustedes. El de abajo son ustedes, hombre o mujer. Bueno, si quieren, ya casados, pero esos son ustedes y yo. Pero nosotros tenemos padres, abuelos, bisabuelos. Pero no tenés. Yo tengo 2 padres. No, pero tengo un papá y una mamá. No vamos a confundir las cosas, pero tengo papá y mamá. Ahí van 2. Tengo 4 abuelos. Y tengo, pero 8 que fueron tomados en cuenta en mi genética, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Y si ustedes suman, tengo los padres, los abuelos y los bisabuelos, tengo 14. Tenemos, allá arriba tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Sí o no? Porque cada una de las parejas tiene un hijo. ¿Se entiende esto o no? Yo pensé que iba a ser más fácil. Sí, se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, este es hijo de estos 2. Y este es hijo de estos 2. ¿verdad? Y después estos 2 tuvieron a uno. Y estos 2 tuvieron a mí. Entonces ustedes suman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, para la cuarta generación, que el Señor visita la iniquidad, ya entraron 14 personajes, si tomaron en cuenta a mí. Eso quiere decir que cada uno de los 14 traen su propia mezcla y su propia genética, a saber de qué cosas malas que heredaron de nuestros padres, sus propios padres, porque ahora hay 14 por cada uno de ellos.
Entonces no solamente es el problema de mi papá y mi mamá, es el problema de mis abuelos, de los 4 que tengo, y es el problema de los 8 que tengo dentro de los bisabuelos. ¿Cómo habrá llegado mi sangre de contaminada? Que por eso es que a veces no puedo dejar de pelearme con alguien, no puedo dejar de decir vulgaridades con mi boca, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de pensar mal de la gente, no puedo dejar los celos ingratos, no yo, entonces se me quedan viendo a mí, sino todos los que estamos aquí. Hay gente que los celos le viajó, hermanos, y el problema es que a veces las mamás le dan consejos a los hijos que son terribles. Hija, usted no se deje, usted no se sujete a nadie, aquí su padre es el único que manda. Y que se creó él un patriarcado donde no deja que el esposo o la hija se desarrolle y que la hija tenga su propia sujeción a su propio marido. Hasta la cocina le quiere controlar. No, hermanos amados, es porque no dejan que deje de viajar ese asunto. 14 involucrados solo en 4 generaciones, según Mateo capítulo 1. ¿Cómo? Por eso es que a veces la gente aparece con enfermedades raras, se juntaron a saber quiénes. Bueno, voy terminando. Miren lo que dice Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán. ¿Por qué dice que es padre de Canaán? Y una vez van a anunciar lo que pasó después. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Yo estoy diciendo cosas que son fuertes, pero yo espero que ustedes lo reciban por el espíritu y que no le pongamos tierrita o un mantito a las cosas. Hablemos las cosas como son y las cosas claras, para que nosotros podamos salir adelante, hermano. Necesitamos que nuestra vida cambie, ¿no es cierto? Que nuestros hijos no sean afectados. Yo sí quiero que Dios me cambie, no importa que tenga que reconocer cosas. Pero miren lo que le pasó a este. Vio la desnudez de su padre. Pero esa expresión, vio la desnudez, voy a mostrarles en un momentito alguna parte del contexto. Y dijo a sus 2 hermanos, se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Lo que pasó fue que Noé, pues, hizo una plantación de uvas, hizo vino, se emborrachó y se quedó tirado, desnudo. Y entró Cam y lo tomó, así como se oye. ¿Ok? ¿Entendieron? Le voy a leer algunas alternativas. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho, no había visto lo que había hecho su hijo más joven. Entonces miren lo que hace Noé. Bueno, les voy a leer antes Levítico 18:6. Ustedes pueden leer todo el capítulo 18. Y miren lo que dice. Ahí dice con quién uno puede casarse y con quién no puede casarse dentro de la línea genética. Por eso es prohibido en algunos estados y en algunos países que se casen entre hermanos, que se casen con primos, que se casen, yo no sé cuál es el número en lo que ellos, a menos de que haya consentimiento de los padres, pero miren esto: ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y otras personas dicen para ver su desnudez. Eso quiere decir sexualmente. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. ¿Por qué le dicen a alguien que no haga semejante cosa con su padre? Porque ya sucedió. Hermanos, hay padres que han abusado de sus hijos, varones. Dice, pero ¿de dónde salió esto? Ah, pues lo heredó tal vez de Carmen. Y si no, de alguien que se parece a Carmen en la línea. ¿Tiene derecho al perdón? Por supuesto que sí. Porque la sangre de Cristo puede detener la iniquidad. Escuchen bien. La sangre de Cristo es más poderosa que la iniquidad. Pero sucede. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es y no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y así se va. No lo harás con tu hermana, no lo harás con el esposo de tu hermana, no lo harás con tus cuñados, no lo harás. Cam abusó a su padre, posiblemente el primer homosexual, con incesto. Después alguien dice, pero ¿qué pasó en esa familia? Salió alguien
¿Qué pasó? Viajó la iniquidad. Bueno, pero cubrámoslo, y ahora que los derechos y lo que la sociedad, no, hermanos amados, es la iniquidad viajando. Que no nos engañen. Porque hay algunos jovencitos ahora que en la escuela dicen, no, ustedes son odiadores. Yo no soy, pero no puedo odiar. No, si no se trata de odiar, se trata de arreglar la situación, no de aprobar. Ah, no, que siga matando, no hay problema. No, hermanos, benditos. Ustedes saben que la ley, fíjense, es una ley ahora, y ahora los niños están creciendo y creen que todo es normal. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? ¿O no? No, pero algunos no me dicen nada. Yo no me preocupo. Estoy hablando de que ahora le están enseñando a los niños que la homosexualidad es normal. No es normal. No podemos desechar ni odiar a nadie, pero no podemos aprobar. Vamos a ayudar para que encuentren su identidad. Si Dios puede cambiarlo todo. Pero las leyes van a ayudar a eso. Van a provocar que las iglesias nos van a obligar a construir baños para otros sexos. Y no solamente homosexuales, hermanos benditos. ¿Saben qué quieren aprobar el próximo año? De esto vamos a hablar, que yo me estoy documentando ahorita. ¿Saben qué quieren aprobar el próximo año? Que los pedofílicos sean aceptados como un género. A ella no nos gustó, ¿ah? Pero todo nace de trastocar el diseño verdadero de hombre y mujer. O sea que va a ser un género. Y eso vamos a probar. Ya no se van más a la cárcel porque esto es un género. Así son. Así nacieron. No me miren como quien dice, estás exagerando. Ya van a ver ustedes. Más de 30 géneros van a querer aprobar. Los mantendré informados. Voy a terminar aquí. Miren lo que le dijo Noé a Cam. Maldito sea Canaán. ¿Quién es Canaán? Su nieto. ¿Y cómo maldijo al nieto y no lo maldijo a él? Ah, porque le maldijo las generaciones. Y tan fuerte fue la maldición que corrió en Canaán por lo que hizo, la iniquidad que le corrió. Digo, y bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Por qué pongo esta cita? Porque en Génesis 10:6 vamos a ver la herencia. Aquí abajo ustedes pueden verla. Génesis 10:6 van a ver la herencia. ¿Quiénes vienen de Cam? Bueno, Nimrod porque fundó Babilonia, desde la torre de Babel y todo lo demás. De ahí vienen los filisteos, de ahí vienen los cananeos, y de ahí viene Sodoma y Gomorra. O sea que los sodomitas viajaron en la genética de Cam. Hermanos, nosotros cada vez que veamos a alguien sodomita, lo que tenemos que hacer es tener misericordia, protegerlos y orar. Por favor, no rechacen, no los hagan a un lado, no se van a hacer ingratos, pero oremos para que Dios los despierte y los bendiga, porque la maldición de Noé acá ha viajado, y en esta generación lo están aprobando en el mundo entero. Hombre, nosotros tenemos que aprender a guerrear con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te cura, la sangre de Cristo cambia esto, la sangre de Cristo te limpia. Vean a David, Salmo 51:5. Uy, ya voy a terminar. Ustedes se recuerdan que en el capítulo 11, segunda de Samuel, David se sube al techo, al tejado, a la terraza, y toma a la mujer de su prójimo. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿De dónde le sale eso a David si es el dulce cantor de Israel? ¿Dónde aprendió semejante cosa? Si este es, pero profeta, este es el que hace los salmos, este es el que defiende al pueblo de Israel, el que sabe que está guerreando el enemigo contra las huestes de Israel y no contra él, el que bota gigantes, hermanos, el que le dio genética, que le dio linaje al Señor Jesús, aunque no le dio la sangre literal, pero de él vino, de la tribu de Judá. ¿De dónde salió eso? Miren lo que dice el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que la mamá, por un pecado, nació David.
¿Qué les parece? Entonces ese pecado de la mamá, ya, un día lo alcanzó a él. No se preocupe, si usted está revisando su genética ahorita, la sangre de Cristo puede tener eso. Y puede ser que no baje a sus hijos. Amén. Y es más, cuando ustedes estén haciendo algún acto de iniquidad, pídanle al Señor que esto no baje a mis hijos, por favor, que no los alcance. A veces decimos, pero mi hijo, ¿de dónde sacó eso? Y bueno, tal vez viene del abuelo, hermano. Entonces, miren más qué le pasó a David. Este ya es un hijo de David, que se llama Amnón. El segundo de Samuel 13:10. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba. Tamar es su medio hermana, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella confiada, hermanos, les hizo el enfermo, este ingrato. ¿Y saben quién le dio el consejo? Su tío. ¿Le dice cuál que le dio el consejo? ¿Qué hago? Estoy enamorado de ella. No estás enamorado, es tu hermana. Estás apasionado. Ya le iba a decir otra cosa, pero me cambio. Y el tío, lo que tienes que hacer es hacerte el enfermo, que te cocine, y cuando llegue a la cama, y sí que no puede salir del cuarto, y vas a ver consejitos de este. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, que es que la jaló, y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Su hermana. Verso 13, 14, por algo es el versículo 13 de la rebeldía, ¿verdad? Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. Se acostó con él, la deshonró. ¿A qué horas alcanzó Amnón eso, hermanos? Viajó esa iniquidad, viajó. La mamá de David, ahora él. Y miren al otro hermanito, segundo de Samuel 16:21, este es Absalón. Y Ahitofel dijo a Absalón: no, este es el otro, también consejero malo. Llégate a las concubinas de tu padre. No acabamos de leer que no hay que meterse con la esposa del papá. Métete con las concubinas de tu padre. Eso es para hacerle daño a David, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Miren qué mente depravada y terrible esta. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terral, y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El papá se subió al terrado para tomar a la otra en secreto. Ya de una vez en público. ¿Saben qué pasa? La iniquidad, cuando viaja, se potencializa con cada generación. ¿Por qué? Porque trae las de él y las de su mamá. Trae las de su mamá y trae las de su papá. Terrible, ¿verdad? Terrible cómo viajan. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, cambiar nuestras genéticas. Miren lo que le pasó. Todos los ancestros de David, que no sabemos desde dónde vienen. Rahab está en la genealogía de David. Rahab era una prostituta. Es su bisabuela, creo. Después su madre. Él mismo. Amnón, Absalón. Y hasta que vino Cristo a limpiar ese descendencia. Pero lo alcanzó siendo el dulce y cantón de Israel. Entonces nosotros no estamos exentos de que nos pueda alcanzar algo de nuestros bisabuelos. Ya voy a terminar, de veras, por los nenes. Yo ya no lo quiero ni ver mejor. Pero miren, lo que le pasó a es el siervo del profeta Eliseo. Vino un hombre importante, traía lepra, para ser sanado por el profeta. El profeta, ustedes recuerdan que lo mandó al río Jordán sucio, para que se limpiara de la lepra. Y lo sucio del río lo limpió pues, milagrosamente. Entonces vino este hombre, Naamán, y le dice al profeta: ¿cuánto te debo? Entonces el profeta le dijo: no me debes nada, si yo esto lo hago porque sirvo a Jehová. Y cuando el hombre se apartó, estoy resumiendo esto, ¿verdad? Giezi, que es el siervo, se fue en escondidas y le dijo al hombre, a Naamán: se le olvidó a mi siervo, perdón, a mi amo, se le olvidó cobrarte, así que vengo yo aquí a cobrarte. Y lo que le dijo el profeta después fue: pues ahora, por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Para cuándo? ¿A quién? No, ¿a quién? Lean.
a su generación, hermanos, que se te pegue a ti. Y perdónenme, pero la lepra no es una enfermedad en la Biblia. La lepra es una contaminación por el pecado. El Señor, los leprosos le dijeron una vez en Marcos 8:2, si no estoy mal: Señor, un leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. Si quiero, sé limpio. No le dijo sano. Vean ustedes, el Nuevo Testamento nunca se sanaron leprosos, solo se limpiaron. La lepra es el pecado. Se le pegó a Naamán. ¿Y a quién más? A toda su descendencia, hermanos. Miren qué comprometedor. Y después, 100 años más tarde, nace alguien que es pariente de Giesi, que debe estar orgulloso diciendo: mi bisabuelo, mi tatarabuelo sirvió al gran profeta Eliseo, pero se contaminó con la lepra nada más. ¿Y qué pasó con la iniquidad ahí? Que le produjo lepra. Viajó en su descendencia. Voy a terminar aquí. Tengo más ejemplos, pero vamos a terminar aquí. Solamente déjenme terminar con esta cita. Escuchen bien, porque ya les dije un montón de cosas malas. Aquí les va la solución, que ya se las leí. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, tu vana manera de vivir, pero la cual heredaste de tus padres, padre y madre, y todos los que van para arriba, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, que no fuiste rescatado con dinero, ni con doctores, ni con psicólogos, ni con nada, sino con la preciosa sangre de Cristo. No desprecien la sangre de Cristo. No pongan por adelante al psiquiatra, por favor, y menos al curandero. Claro, el psiquiatra te puede ayudar, no hay problema. Tengo amigos psiquiatras cristianos. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Solo estoy diciendo que aunque Él te ayude, aquí lo único que te puede solucionar es la sangre de Cristo. ¿Te puede ayudar el psiquiatra? Mi amigazo psiquiatra, que en paz descanse, pero un tipazo, un hombre de veras, que respeto, y todavía me recuerdo, buenos recuerdos tengo de ese hombre. Antes de ser creyente él, y yo también, pues trató de ayudarme, y ahora me recuerdo, después termino haciendo unas cosas que uno no debió haber hecho, ¿verdad? No estando en Cristo me dijo: mira, vos lo que necesitas es morirte. ¡Pah! Caete muerto ahí. Yo caigo como que fuera muerto. Y ahora levantaste, naciste de nuevo. ¿Cómo así? Sin Cristo. Sin Cristo. Jugando uno con las cosas de Dios. Vaya que se convirtió. Y vaya que me convertí yo. Pero la sangre de Cristo puede limpiar. ¿Quieres ponerte en pie? Vamos a hacer una oración. Por la hora y por los niños aquí adentro, yo no voy a decirles que pasen al frente y que oremos, pero ahorita ustedes pueden orar. Si no, recuérdense de este mensaje y en su casa, solitos, ya solitos, si detectaron algo, díganle: Señor, tal vez yo no puedo dejar esto, porque tal vez lo he heredado. La rebeldía se hereda, de veras, se hereda. Abuelos rebeldes, padres rebeldes, hijos rebeldes. Nosotros tenemos que parar todo esto. Señor, conscientemente hagamos esta oración. Señor amado, tú me has perdonado ya de mis pecados. Me has dado el derecho de la vida eterna porque yo te confesé como el Señor de mi vida. Pero hay cosas que yo no puedo dejar, Señor. O hay cosas que de repente me vuelven a salir en el camino. Tal vez un vicio, tal vez un problema de sexo ilícito, tal vez un problema de que no puedas dejar de buscar otras mujeres u otros hombres. Aquí, hoy, por la fe, Señor, nosotros estamos deteniendo en esta generación las enfermedades que han viajado mi genética. Hasta aquí llegó el asma, hasta aquí llegó la diabetes, hasta aquí llegó. Por tu sangre, Señor, límpiame a mí, mi
genética y limpia a mis hijos, limpia a mis nietos, limpia a mis nietos, limpia a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis padres, a todos, Señor. Toda mi familia, toda mi raza, toda mi genética, límpiala por la fe, Señor. Cubre con tu sangre a mis hijos para que no le alcance todo lo que yo malo que he hecho y hago. Que no le llegue a ellos, Señor. Que ni siquiera conozcan las cosas malas que yo conozco. Que jamás prueben una droga, Señor, o el alcohol. Nunca, Señor, pero ni jugando. Y ningún otro vicio, Señor. Límpianos con tu sangre. Allá en lo secreto de tu corazón. Dile al Señor que te limpie con su sangre. Solo su sangre te puede limpiar. Puede borrarnos toda la iniquidad que ha viajado. Señor, yo a partir de hoy yo quiero ser una criatura nueva. Quiero dar a mi genética, a mis generaciones, solo bendición para que tú los bendigas a 1000 generaciones y 1000 por cada una de ellas hasta tu venida. Levanta tus manos al cielo. Señor, por favor, desde el cielo derrama de tu sangre, de tu perdón. Que no nos alcance, Señor, que no nos alcance. En el nombre de Jesús, por favor. En el nombre de Jesús. Detén ese viajero silencioso con tu sangre, con todas las iniquidades de mis 14 personajes en 4 generaciones, Señor. Y no sabemos cuántas cientos de generaciones más. Limpia mis pensamientos, mis neuronas, Señor, mi corazón, y sobre todo mi espíritu, para que yo no tenga intención de hacer las cosas malas que se me atraviesan. He querido dejar y me salen al encuentro, como David decía, Señor, en pecado me concibió mi madre, yo me tropiezo con el pecado, pero lámpara es a mis pies tu palabra bendita que me lleva al conocimiento del Cordero para encontrarme con la sangre. No podemos pretender ser el hermano del Rey de Reyes y ser el heredero del Rey de Reyes sin antes pasar por el Cordero. Aquel que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Me limpio, Señor. Me limpio la mente, me limpio el corazón, me limpio el espíritu, me limpio el alma, me limpio el cuerpo y limpio mis generaciones. No más, Señor. A partir de ahora tú serás una nueva criatura. Tu mente es renovada, tu corazón también, y tus actos. Y cada vez que te salga al encuentro, recuérdate que la sangre del Cordero te protege del mal y te limpia. Y si lo cometes, vuelve a levantar, porque la Biblia dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. No te decepciones. Si vuelves a tropezar, levántate, dile: la sangre del Señor trabaja con tu sangre en mí y límpiame hasta que alcance y despierte a tu semejanza. Gracias, Señor, porque nos has cubierto con esa bendita sangre y nos has limpiado a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y 1000 generaciones. Recibe la bendición y la pureza por la sangre del Cordero en 1000 generaciones, para ti 1000 generaciones, para arriba y para abajo, a los lados, y 1000 por cada una de ellas. Tus hijos serán benditos y no pasarán por lo que tú pasaste. No te asustes con este tema, simplemente clama por la sangre. Que Dios te bendiga y te termine de cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Lo han hecho en las escuelas y en algunos lugares públicos. Bueno, pero lo que dice el Señor es: yo castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora, ustedes pueden decir: yo no aborrezco a Dios, pero nosotros no sabemos cuántos en la línea genética aborrecieron a Dios. Y eso hace que eventualmente yo no lo aborrezca, pero que no quiera saber nada de Él. Porque en la línea alguien se volvió tal vez brujo, o se volvió medium,
que le gustaban las tinieblas, y eso no lo sabemos nosotros, y viajó por la línea genética y de repente nos alcanzó genéticamente, y nosotros ahora pues nos cuesta un poquito acercarnos a Dios. Ven que a uno les cuesta menos que a otros. Bueno, entonces él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen, y muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras versiones dice hasta 1000 generaciones. Por eso dice millares, hasta 1000 generaciones. Dice que él visita hasta la cuarta. Pongan atención a esto: visita hasta la cuarta, castigando la iniquidad de los padres sobre los hijos. Pero él, cuando muestra la misericordia, ya se va de a 1000. O sea que las decisiones que ustedes y yo tomemos hoy pueden hacer que se corte la iniquidad que nos heredaron nuestros padres y traer bendiciones hasta 1000 generaciones. Y hay que orar para que nuestras generaciones, esas 1000, cada una de ellas tenga 1000 de bendición hacia abajo. Pero ustedes y yo somos también, ahora nos hacemos responsables de transmitir genética a nuestros hijos. ¿De veras, hermanos? Va. Entonces miren lo que dice 1 Pedro 1:18. Esta sería también la última escritura, ¿verdad? Y la solución. Miren lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir. ¿De quién es la manera de vivir mal aquí? Nuestra, la cual recibisteis o heredasteis, dice en algunas versiones, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea que nosotros no podemos arreglar las cosas dándole cosas materiales a nuestros hijos, no se arreglan las situaciones, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin manchas ni contaminación. Miren, hermanos, lo que está diciendo esa escritura es porque aquí les toca la solución tal vez de entrada, ¿verdad? Es que la sangre de Cristo es la única que puede detener el viajero de la iniquidad, llamado iniquidad, en las generaciones nuestras. Solo la sangre de Cristo puede parar esto. Pero no vamos a equivocar las cosas. Quiero explicarles algo. Cuando yo vengo a Cristo arrepentido, Él pues me perdona mis pecados, los borra con su sangre, los tira al fondo del mar, no se acuerda de ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Su sangre me limpió y con su sangre me trajeron el derecho a la salvación. Pero esto no significa que yo haya detenido mi genética con la vana manera de vivir que heredé de mis padres, porque eventualmente yo voy a tomar la decisión de vivir de una manera vana o no vana que heredé de mis padres, y lo que estoy haciendo es tal vez engañándome, diciendo, pero yo ya vine a Cristo, o que alguien te diga, ya viniste a Cristo, no hay problema, no importa lo que hicieron tus papás. Tenemos que poner atención porque hay cosas que, aunque sea muy cristiano yo, todavía las hago y tal vez las heredé de mis padres. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí todavía cometemos algunos errorcitos de vez en cuando, malas decisiones, y todavía hacemos cosas que hacíamos en el mundo. Por ejemplo, el carácter, los pensamientos y otras cosas, el trato a los demás tal vez no ha cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos trabado en la genética un poco de contaminación todavía. ¿Ok? Aunque no se oigan aménes. Ok, vamos a ver esto. Miren este salmo. Miren qué importancia de este salmo. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Parece que la iniquidad. Vamos a hablar de lo que pasa con nuestros ancestros biológicos, principalmente en la genética de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Ustedes saben que cuando hablamos de genética, la genética no solo va a marcar las facciones de la persona, que de repente se parecen a sus papás, que de repente puede decir, este niño es igualito al papá, es igualito cuando acaba de nacer, ¿verdad? Ya cuando ya tiene 6 meses y se está pareciendo al abuelo. Y la verdad es que los niños cuando acaban de nacer, pues no se parecen a nadie, todos son iguales, de lindos. El tema es, uno los quiere ver, va igual que el otro. No, es igual a mi papá, dice ella. No, es igual a mi papá, dice el otro. Pero
pero conforme van creciendo, van tomando las acciones de sus padres. Se parecen en sus actitudes. Está demostrado que gente que no creció con sus padres, que creció, que ni siquiera los conoció, están actuando igual que como actuaban sus padres. ¿Por qué? Porque lo heredaron genéticamente, bueno o malo. Entonces miren lo que dice, pues porque yo ya sé que algunos piensan, yo tengo que entregar cuentas. ¿Por qué me va a afectar a mí mi padre? ¿Por qué le tengo que echar la culpa a él? Bueno, tengo que entregar cuentas de lo que yo haga, pero también mi padre me heredó algunas cosas que yo puedo cambiar. No puedo quedarme y decirme, no, pues ese es mi papá, y le gritó a mi mamá, yo tengo que gritarle a mi esposa también. Así es como aprendió. Tú no tienes que ser igual en las áreas malas. Y si vas detectando mientras vamos hablando áreas malas de tus padres o abuelos, tampoco nos vamos a poner en contra de ellos y decir, culpa de ellos es que yo te pego. No vamos a decir eso, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a tomar responsabilidad, vamos a tratar de cambiar algunas cosas nuestras y algunas cosas que hemos heredado. Entonces fíjense pues cómo dice la palabra de Dios. Y aquí es Dios hablando, Éxodo capítulo 20, verso 4. Dice, no te hagas ídolo. Esta es parte de los mandamientos, de lo que hemos llamado los 10 mandamientos. No te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso y castigo. Miren lo que dice aquí. Aquí vamos a ir encontrando algunas palabras como esta: iniquidad. Castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Van entendiendo lo que dice ahí? Castigo la iniquidad de los padres que caiga sobre los hijos. Va a castigar la iniquidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ir detectando cuál es la línea de iniquidad que nos heredaron nuestros padres y cuál es la que yo estoy agarrando por mi propia cuenta. Para lo cual yo tengo que detener a este viajero que camina y se transporta en silencio a través de las generaciones, que eventualmente se llama iniquidad. Ahorita vamos a definir iniquidad. Pero de repente viajó, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, viajó. Y entonces Dios lo que va a castigar es la iniquidad sobre aquellos que la recibieron y que no la detuvieron. Y ese es un problema, porque lo que está diciendo el Señor es que castiga la iniquidad. Por favor, yo sé que esto, que lo que vamos a ver ahora puede chocar un poco con lo que ustedes tal vez aprendieron, porque de repente ustedes aprendieron que Dios no castiga, y yo estoy seguro que Dios sí castiga. Bueno, eso es lo que está diciendo: yo castigo la maldad. No es su principal virtud, la de Dios, pero sabemos que un día va a castigar a todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Eso lo sabemos. Sabemos que Dios, como un padre responsable, disciplina a sus hijos para que sus hijos no sean ilegítimos. Entonces Dios eventualmente nos va a disciplinar. Por supuesto que a veces va a traer algunos castigos sobre la tierra cuando las decisiones de sus líderes son equivocadas. Eso pasa cuando un presidente decidió entregar y traicionar a su nación, no solamente vendiéndose a la otra parte. Estoy hablando de que traicionar a su nación es que apartó a Dios del lugar. Y ojo, que la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Nosotros teníamos que orar por nuestras autoridades para que no tomen decisiones de entregar esta nación o de quitar a Dios de esta nación, como está avanzando hacia el Espíritu. Pero aquí tenemos 3 pasos: transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Ustedes recuerdan el tabernáculo cómo estaba compuesto, ¿verdad? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 3. 1 Corintios 13:13. Hay 3 cosas que quedan: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor, quiere decir que lo más profundo. Son grados: fe, esperanza, amor. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero también es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ir colocando estos conceptos. Transgresión es lo que nosotros hacemos con el cuerpo. Pecado es lo que practicamos repetitivamente en el alma o con las decisiones del alma. Pero la iniquidad, que la vamos a definir, la iniquidad a veces
se traba o se coloca, se ubica en el espíritu, y cuando se ubica en el espíritu ya afecta las intenciones de la persona, porque en el espíritu están las intenciones. Entonces miren, pues la transgresión es una falta. Es una falta que eventualmente ni siquiera la podemos llamar pecado, pero es una falta. Por ejemplo, Eva en el jardín del Edén le dijeron: no vayas a comer de ese árbol. Al comerlo, transgredió porque se acercó al árbol y arrancó la fruta. El pecado es cuando ella de corazón dijo: no, yo pues lo que pasa es de que le voy a hacer caso a la serpiente, y lo que no quiere Dios es que lleguemos a ser como él. Y entonces en su alma tomó la decisión porque el pecado la alcanzó. Pero una vez que se comió el fruto y la sacaron del jardín, la iniquidad se les pegó en el espíritu, y esa iniquidad empezó a viajar de Adán y de Eva para nosotros, principalmente el pecado. Ustedes saben que por un hombre entró él, y por un hombre entró la salvación.